presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vamos a comenzar esta emisión. Se desarrolló en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el foro Chihuahua, Masificación o Derecho de la Juventud a la Educación Superior, donde se plantearon temáticas relacionadas con este tema tan importante en la vida universitaria. También la educación superior precisamente se presenta como con una enorme cantidad de problemáticas, de preguntas que requieren ser conocidas, diagnosticadas y también resueltas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre las incidencias, sobre lo que ocurrió en este foro, y quiero darle las gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio. Primero damos la bienvenida a la doctora Marisol Silva Laya. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra. Gracias. Está con nosotros el doctor Hugo Aboites. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y está también aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. También le damos la bienvenida al doctor Roberto Rodríguez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellos trabajan las líneas de investigación de la educación, la política educativa, entre otras, y nos da mucho gusto recibirlos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Gracias. Y ¿cómo fue este foro? Es un foro interesante porque plantea una temática donde es el punto de referencia a los jóvenes y la educación superior. ¿Cómo encontraron este primer acercamiento, este primer diagnóstico, doctora Aboites? Analizamos en primer lugar la problemática que tienen los jóvenes para el ingreso a la educación superior. Fue muy interesante, nos presentaron una vista digamos, integral de lo que ocurre en el país, las diferentes situaciones, el caso, por ejemplo, de las ciudades fronterizas que no son capital, que es muy interesante, el caso de la parte sur del país, Oaxaca especialmente, Chiapas. En fin, que México aparece como un mosaico de muy diversas problemáticas, no puede encajonarse en una sola definición. La Ciudad de México se cuece aparte también en eso. Y eso da lugar a que haya posibilidades de desarrollar políticas ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Claro, y precisamente una de las primeras preguntas que abre este foro, doctora Marisol, es ¿cuáles son los principales problemas en torno al acceso de las y los jóvenes a la educación superior? Bueno, lo que estuvimos conversando, un poco lo que ya señaló Hugo, y en ese mosaico de cosas sí hay un patrón común, y es que hay un limitado crecimiento, a pesar de que ha venido creciendo, por supuesto, de los 70 y no ha parado de crecer el sistema de educación superior. Sí el crecimiento resulta limitado, a pesar de que tenemos alrededor de 4 millones, un poco más de 4 millones de estudiantes, y decimos que es limitado porque la tasa de cobertura es una tasa que llega al 37% al día de hoy, es decir, de cada 100 muchachos que están en edad de cursar educación superior, hay 37 en las universidades. Para tener un parámetro, lo que hemos dicho es que si lo comparamos con lo que ocurre en otros países, teníamos el dato de Chile y Argentina, donde están alrededor de 80%, una tasa que prácticamente duplica a la tasa en la que nos encontramos nosotros. Entonces, pensamos que necesitamos que crezca el sistema, no solo por un tema comparativo internacional, sino porque hay jóvenes que están deseosos de entrar a las universidades o instituciones de educación superior en general y no están encontrando un lugar en estas universidades. Entonces, se plantea la necesidad de encontrar salidas para garantizar el derecho a que estos estudiantes estos jóvenes puedan ser atendidos en el sistema de educación superior. Claro, planteaba usted, doctor Rodríguez, que no se tiene una cifra exacta de los egresados a nivel licenciatura en México. Estos indicadores, ¿qué importantes son tenerlos y hacia dónde plantearía una visión de la educación superior en nuestro país? Yo creo que es clave el que México
pueda llegar a contar con un sistema confiable de todos los indicadores educativos se planteó como un propósito de la actual administración de la SEP y ha sido, entre otros propósitos de la actual administración de la SEP, algo que no se acabó de cumplir. Al día de hoy tenemos estadísticas muchas, pero dispersas, sobre todo en dos concentraciones. Uno es la propia institución federal, la Secretaría de Educación Pública, y otra la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que son para los que nos dedicamos a la observación de estos fenómenos, dos fuentes que son de gran importancia, pero que aún no son satisfactorias para poder conocer en detalle, con precisión y en su diversidad y complejidad, qué es lo que está ocurriendo en los sistemas estatales y en las propias instituciones del sistema. Doctora Boitiez, habló también usted en este foro sobre por qué el bajo nivel académico de las personas, de los jóvenes, sobre todo cuando se requiere un bajo nivel educacional para poder accesar a un trabajo. En el caso, por ejemplo, de las fronteras, pues a la industria manufacturera, la industria maquiladora. ¿Cómo entender esta reflexión nosotros en las fronteras donde tenemos esta posibilidad de que los jóvenes pues accesen a estos espacios que pareciera son mejor pagados en relación al sur, al centro del país, pero que los deja también en muchas desventajas? Sí, lo que algunos comentábamos es que la maquiladora tenía un impacto educativo muy importante en el perfil de la educación en estas ciudades, en estas regiones. Y eso pues ha provocado que se haga mucho énfasis en la cuestión de capacitación para el trabajo a nivel más operativo. Es decir, que el perfil educativo de una maquiladora pues es de un 80-85% de personas egresadas de la educación básica, un porcentaje muy menor de personas con capacidades técnicas, y aún más pequeña la proporción de profesionistas. Y esto impacta mucho en el perfil entonces educativo de la región, porque se da evidentemente una restricción a los niveles superiores y se hace mayor énfasis en lo que tiene que ver con escolaridad básica y técnica. Y eso marca pues la situación y el destino de una región. Algunos pensamos que esa situación no es buena, que deberíamos de pensar en términos mucho más amplios, que la educación superior es indispensable para pensar a la localidad, a la región, desde una perspectiva más amplia, en donde estén integradas las artes, las humanidades, y pueda entonces hacerse diagnósticos que sean mucho más amigables con el desarrollo de las personas, no simplemente la producción, sino el bienestar social, el que exista un tejido social fuerte que se está consolidando. Para eso se necesita educación, se necesita un pensamiento que vaya más allá de la mera comercialización, competencia, competitividad o calidad entendida en términos industriales. Y también en ese sentido que comenta, doctora Silva, está esta preocupación genuina pues de las familias, de los padres de familia, porque un hijo logre una educación la más alta que se pueda para lograr asegurar un mejor futuro, porque al final de cuentas esto es lo que busca las familias, y en ese sentido pues se marca también un destino, si hay posibilidades o si no las hay. Sí, en efecto, y esto nos remite al problema de cómo se han distribuido las oportunidades de asistir a una institución dentro del sistema de educación superior mexicano, y lo que estamos diciendo es, lo que hemos visto otros colegas, es que esa distribución de oportunidades es una distribución inequitativa. Finalmente, los jóvenes más pobres son los que muchas veces quedan fuera de la universidad. Decíamos que hay un bajo porcentaje de cobertura. Bueno, quienes quedan fuera son básicamente los jóvenes más pobres, pero también cuando los jóvenes pobres logran acceder a las universidades, el tema es que muchos de ellos tienen que refugiarse en instituciones que no tienen la calidad que tienen las instituciones más convencionales, como las principales del país. Entonces, allí encontramos un problema de segmentación educativa. Cuando un joven no puede encontrar una institución que satisfaga sus
intereses, sus necesidades y que además potencie todas sus capacidades con una oferta de buena calidad, su destino formativo corre riesgo y su formación puede ser una formación que no tiene, digamos, las características suficientes para desenvolverse, bien sea en el mercado de trabajo o en general en términos de espacios de participación social. Entonces, es legítima la aspiración de las familias y de los jóvenes de tener educación superior y el Estado tiene que preocuparse por ofrecer medios de calidad. En ese sentido, allí hay una gran lucha y en este foro lo que hemos intentado hacer es tener este diálogo, poner en el centro del debate el tema, porque en esta época electoral pensamos que es importante transmitir esta información, estos conocimientos, estas discusiones, para que sean tomadas en cuenta en materias de política educativa. Precisamente en ese tema de la materia de política educativa, doctor Rodríguez, ¿cómo estamos actualmente entonces en México en ese plano? ¿Y cuál sería pues esta visión para fortalecer, para ampliar esta cobertura de la educación superior de nuestros jóvenes en el país? Bueno, yo creo que estamos en un escenario en que hay que revisar y rediscutir prácticamente todo. En el primer sentido, es verdad que mientras más profesionistas se formen, menos fácil va a ser lograr las posibilidades de inserción en el empleo, de movilidad social, etcétera, que antes tuvimos. A menos que se cambie el diseño del propio sistema económico de México. Eso es cierto. Pero también es cierto, y ahí tendría un optimismo, en pensar que solo una sociedad educada tiene capacidades de autotransformación, de orientar su propia transformación, de direccionarla, de generar opciones de gobierno y gobernanza más democráticas, porque es una sociedad educada. Entonces no es una apuesta estéril, aún con los riesgos que existen de saturar zonas del mercado de empleo y como unos lo ven, el de entender a las instituciones como fábrica de desempleados. Eso se dice mucho, los dice sobre todo los que son enemigos de la expansión educativa. Pero yo creo que la expansión educativa nos trae bienes que es necesario ponderar. El de contar con una sociedad educada, viendo al futuro, es uno de los más importantes. Claro, porque como comenta doctora Boites, sí, y se le da preponderancia a ciertas áreas del conocimiento. Ahora, por ejemplo, nosotros en la frontera, pues la industria manufacturera, se requieren pues especialistas en cuestiones más de ingeniería, más de mecatrónicas, pero queda quizás muy de lado toda esta parte de la cultura, de las artes. En ese panorama, ¿cómo observa usted las propuestas que se están planteando desde las diferentes candidaturas en el país? ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Cuáles serían esas propuestas que pudieran incidir en una mejora en la calidad educativa, no solamente de nivel superior, sino en todas las áreas? Bueno, el doctor Roberto Rodríguez señalaba que las propuestas no son muy buenas. Sí, tenemos incluso una deficiencia ahí. Yo creo que necesitamos más educación, es otro indicador de la necesidad de más de educación y de más conocimiento sobre el fenómeno educativo a nivel de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, cuál es la problemática, y no responder simplemente al conflicto, sino responder a una necesidad bien diagnosticada y con un diagnóstico que sea realmente de 20, 30 años, pero sólido, ¿no? Y eso requiere de participación social muy importante, requiere de análisis técnicos, requiere también de una voluntad política de avanzar por ese camino. Y lo que tenemos son propuestas sueltas, ocurrencias, podríamos incluso llamarles, que pues confunden, no dan paso a esta reflexión más amplia. Tal vez las elecciones no es el mejor momento para eso, pero pues tampoco en momentos donde no estábamos en esta coyuntura hemos tenido los investigadores mucha audiencia, mucho eco en nuestras propuestas de reflexionar sobre la reforma educativa, por ejemplo, sobre la necesidad de la educación superior. No hemos tenido mucho éxito en eso. Y es lamentable porque por un lado se critica la educación superior y por otro lado cuando ésta hace contribuciones, nosotros somos partícipes pues de instituciones de educación superior, pues no se toman en cuenta, no hay mucho eco, ¿no?
y sobre todo porque hay trabajos de investigación bien intensos en todas las universidades, centros de investigación que abonan cosas muy, muy favorables y que en ocasiones pues quienes están en estos cargos dejan de escuchar todas estas propuestas. Doctora Marisol, ¿qué identifica usted que el Estado debiese de escuchar o de qué manera pudiera ventilarse todo este trabajo que ya se hace desde las universidades para abonar precisamente a estas mejoras en los ámbitos educativos? Bueno, definitivamente el diálogo, y veníamos conversando antes de este programa del placer por el estudio y el placer por aprender. Probablemente lo vamos a recordar. Bueno, no aquí. muchos políticos lo tienen o lo quieren. No tienen placer de eso. Sí, necesitan como que la nota breve, el artículo, el dato preciso. Y sí, se tiene que dar fuerza a los espacios de discusión, de diálogo, de debate sobre los grandes problemas que tenemos en educación superior. El COMIE, que es justamente el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que ha convocado a estos foros, 16 foros a lo largo de todo el país, lo que quiere hacer es esto, digamos, poder entablar diálogo con los candidatos y sus representantes, sus encargados del área de educación. Y ha habido otras experiencias interesantes donde el conocimiento se ha podido poner en diálogo, y no quiero usar la palabra transferir, pero de alguna manera transferir, y lo que necesitamos es facilitar estas vías y poner en común ciertas plataformas. El problema también ocurre en que a veces las cosas están impregnadas de demasiada ideología y cuesta trabajo superar ese conflicto y anteponer el bien común, anteponer el bien de lo que es la educación para un sistema de desarrollo, y sobre todo desde el punto de vista de los políticos. En todos los planes sectoriales de educación y en los planes de desarrollo aparece la educación como el gran motor de la educación. Habría que empezar por dialogar sobre qué entendemos como el motor de desarrollo. Realmente, ¿qué tanto le estamos apostando a la educación? Si, por ejemplo, tomamos en cuenta el financiamiento de la educación, siempre nos quedamos por abajo de lo que legalmente se está establecido que se dedique. Entonces, habría que empezar también a generar estos indicadores para hacer notar que no puede ser solamente discursivo y que hay que transitar a la práctica. En los investigadores educativos estamos dispuestos a generar esos espacios, a alimentar esos espacios, y lo que le apostamos un poco es que una vez que ya tengamos presidente electo, podamos entrar en el diálogo. Se están haciendo propuestas que son, yo creo, de mucha riqueza, de mucho compromiso, y no solamente cuestiones utópicas a lograr en el largo plazo, sino cosas que se pueden ir implementando, y bueno, ahí están estas propuestas, hay que hacérselas llegar. En este foro, precisamente, doctor Rodríguez, ¿qué destacaron, qué observaron como las inquietudes centrales de quienes participaron en el foro y qué encontraron como estos puntos claves que este foro llevará a los candidatos específicamente con este tema? Bueno, primero la de identificar que sí se abre un área de oportunidad, a pesar de las deficiencias de las campañas, o no de las campañas, de las plataformas para las campañas en materia educativa y sobre todo en educación superior. Justamente esa debilidad abre la oportunidad para poder tener en el segundo semestre del año una interlocución ya con propuestas concretas para quien resulte electo y para sus equipos, ya no de la campaña. La campaña siempre son promesas a los electores, pero en el momento de tener que diseñar, presupuestar, calcular las formas de implementación de la nueva generación de políticas, esa es precisamente la mejor oportunidad de incidencia para distintos actores, entre ellos los investigadores educativos. ¿Qué falla o qué falló, por ejemplo, en el caso de esta administración, doctora Boites, en cuanto a esta interlocución en estas áreas? También en ocasiones observamos a áreas de investigación, asociaciones que no inciden o no se acercan desde una perspectiva política a plantear lo que consideran pues pudiera mejorar ese rubro. En el caso de esta administración, ¿qué siente que falla en esa interlocución? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el conflicto magisterial fue una muestra muy clara de esta incapacidad de escuchar, de pensar un poco desde la mirada del otro, desde las condiciones de trabajo, la situación de los maestros,
cuál podría ser el camino, la ruta para mejorar la educación. Ese me parece a mí que es un punto de partida esencial. Lo que yo conozco de los maestros, ninguno se opone a que la educación mejore, a ellos les conviene. Lo que sí lamentan y están profundamente indignados es la forma en que se planteó, con ellos a la cabeza de lo que había que derrotar, entre comillas y subrayado, pues es un planteamiento muy problemático y las consecuencias las vimos, las estamos viendo ahora, que la reforma educativa se atoró. En el caso de la educación superior, bueno, ya la compañera Marisol y Roberto mencionaban que no hubo política. Ese es el otro extremo, en donde pues el Estado, el gobierno federal no actuó, no hizo propuestas, no inició debates, que era lo que hubiera sido muy importante, sobre todo a la luz de lo que estaba pasando en la educación básica, hacer un planteamiento distinto en la educación superior y no simplemente decir, bueno, pues mejor ni me meto con la educación superior. No fue la mejor de las decisiones. Entonces, esas dos fallas. Primero, la manera como se planteó la ruta de mejoramiento, acusando a los maestros. Y segundo, que en la educación superior pues no hubo un liderazgo de diálogo. No solo de liderazgo en el sentido de presentar propuestas, sino de abrir paso a una reflexión con los propios actores, los rectores, las comunidades universitarias, las comunidades citadinas, el campo también, que nos dijeran qué tipo de necesidades debe hoy responder la educación superior. Sí, es porque también estamos hablando de un México muy diverso, de un México muy heterogéneo. Estamos hablando, sí, del derecho en este tema o en este foro del derecho al acceso a la educación superior de la juventud, pero ¿qué sucede con esa juventud que vive en esos espacios, en las sierras, en las selvas, los grupos étnicos? ¿Cómo asegurar también esa posibilidad a estos grupos de nuestro país? Bueno, yo quiero hacer dos comentarios, uno en relación con pero antes también quería comentar un poco esta otra pregunta y en relación con lo que señalaba Hugo, y es que hay como también este otro fenómeno en la posibilidad de incidir, primero, autoridades dispuestas a un diálogo verdadero, y lo que se vio en este caso fue legitimar una propuesta prehecha que no estaba en diálogo con el conocimiento ni con los diferentes actores fundamentales de la educación, concretamente el magisterio, pero bueno, muchos otros, pero cuando ese diálogo se convierte en simulación para legitimar una propuesta que ya está hecha, predefinida y que además no responde a las características técnicas que son recomendadas por el gremio que sí conoce del asunto, ahí tenemos un problema. Entonces, lo primero que tendríamos que apostarles es que este sexenio pudiéramos tener un diálogo mucho más genuino y un interés real por empujar estos temas y no solamente por, digamos, contabilizar ciertos logros a corto plazo que siempre nos dejan en deuda. Y en relación con la inclusión de los sectores tradicionalmente excluidos, yo creo que es una gran deuda, yo creo que es una gran tarea que tiene que asumir el sistema de educación en general, en el caso del sistema de educación superior, y tiene que ver con varias cosas. Una, inclusión, ofrecer instituciones de calidad. Para poner un caso, las universidades interculturales se crearon en el sexenio 2000-2006 con Fox, y lo que ha venido ocurriendo es que para incorporar justamente a poblaciones excluidas, concretamente poblaciones indígenas, al día de hoy ha venido en decremento total el presupuesto asignado a estas instituciones, y es una cosa que va contraria a la lógica de la equidad. La equidad implica que des más a los que menos tienen, y lo que se está ocurriendo es que se pone un pañito ahí como para, digamos, acallar una cierta demanda, pero no hay una atención real, verdadera y justa. Entonces, sí hay que buscar vías de inclusión a los actores que están excluidos, pero no puede ser mediante darles poco, mediante simular una atención, sino verdaderamente un tratamiento digno, con características educativas que satisfagan sus necesidades y que reconozcan sus propias condiciones y sus propios aportes a lo que es la sociedad mexicana, que es una sociedad diversa y multicultural. Claro, y al final de cuentas, pues que estas propuestas que surgen desde todas estas áreas de la educación superior, de centros de investigación, sean escuchadas, y este diálogo es fundamental, porque si no, se dejan fuera los actores y se posiciona pues las estrategias de una manera
pues sin este consentimiento, sin este diálogo, y es aquí donde surgen pues todas estas desavenencias, doctor Rodríguez, y toda esta a veces inconsistencia, y se pierde esta posibilidad de verdaderamente construir en esos espacios. Sí, porque la educación de mala calidad como tal genera pobreza. Genera pobreza porque la reproduce. A los pobres se les está dando la peor educación, la menor infraestructura, los maestros menos motivados, y a final de cuentas no son oportunidades reales que los, vamos a usar la palabra ahora tan de moda, que los empoderen como sujetos capaces de modificar su propio entorno. Y en estas condiciones en que la mala educación genera pobreza, la pobreza genera violencia. Ya lo estamos viendo, y ese es un tema realmente central. Si queremos reconstruir tejido social, si queremos aliviar las causas y condiciones que están dando lugar a escenarios de gran violencia, tenemos que trabajar desde abajo. Es decir, brindar la mejor educación posible a los grupos, sectores e individuos más vulnerables para tener posibilidad y esperanza de que la realidad por la que estamos transitando pueda cambiar. Y pues indudablemente el tema de la educación siempre es bien necesario estarlo abordando de una manera constante, permanente, en todas las áreas, en todos los niveles. ¿Cuál sería ese mensaje, maestro Aboitiez, que usted rescata de este foro y que van a hacer llegar a los candidatos, me imagino, en un documento, en una presentación donde se recaba toda la información de estos foros que se hicieron en el país? Yo lo resumiría en 2 palabras. Escuchen. Les pediríamos que escucharan. Y en segundo lugar, les pediríamos que trataran de entender una perspectiva que es muy ajena, muy distinta, muy separada de la visión de la sociedad mexicana y del momento que vive el país, que se tuvo en este sexenio, para que no se repita. Entonces, escuchar y entender. Escuchar, entender, esas sería muy interesante que lo tomaran en cuenta. Doctora Marisol, ¿cuál sería su mensaje ya en esta recapitulación y en esta nueva etapa, pues que esperamos que pasen en nuestro país, para quienes lideran esta parte de la educación fundamental del país? Bueno, yo creo que tal vez la palabra que lo resume es una democracia verdadera, no solamente representativa, sino participativa y apertura al diálogo y al reconocimiento a las diversidades en este país. Entonces, sí avanzar realmente en un camino de democracia que nos permita tomar las mejores decisiones por el bien de todos. ¿Y cuál sería ese compromiso, doctor Rodríguez, de quienes desde estas áreas de la educación superior o centros de investigación estarían atentos para ejercer este derecho de compartir todos estos conocimientos que se generan, y cuál sería también esa parte de responsabilidad que pudiera asumirse? Lo están haciendo y deben de incrementarlo. Es decir, en México la tradición universitaria siempre ha implicado, desde la creación de la Universidad Nacional hasta el día de hoy, una sensibilidad en las instituciones universitarias, pero también en los tecnológicos, de responsabilidad social. En primer lugar, de ofrecerle y brindarle a sus entornos a los profesionales que se requieren lo mejor formados que sea posible, pero también atender otras necesidades, abriendo vías de vinculación. Son diferentes y cambian con el tiempo, pero esta sensibilidad es muy propia de las instituciones públicas de educación superior del país. Hay que apoyarlas para que lo sigan desarrollando, darles instrumentos, mejores medios, ¿no? Y confiar en ellas. Yo creo que la relación de confianza que se ha vulnerado y deteriorado mucho los últimos años, no es una solución, es parte muy importante del problema. Pues ese punto de la confianza es fundamental, ¿verdad? Para ir entrando, abriendo puertas y abriendo esas posibilidades para ir entendiendo más estos fenómenos educativos y darles soluciones, porque pues el mundo no espera.
El mundo va avanzando y nuestros egresados o los egresados de las instituciones de educación superior requieren continuar su formación y hay muchos que se quedan allí esperando, doctor, que se quedan allí esperando una oportunidad y esta no llega. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado este tiempo aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por su presencia y pues, esperamos verlos pronto. ¿Cuándo regresan? Gracias, pues cuando nos inviten de nuevo, con mucho gusto. Pronto. Muy pronto, esperamos que sí. No, pues gracias y qué bueno que pudieron trabajar este foro en esta parte de la República Mexicana porque pues encontramos que al igual que en todas está esta urgente necesidad de las familias que no pueden hacer que sus hijos accesen a la educación superior, que encuentren aquí en este espacio, este foro para dilucidar más estos temas y para dar, si esto es posible, certeza a muchos de ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchas gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.